de ayer, todo el día de ayer, investigando y organizándome para la entrada a Canadá, para el viaje hacia Alaska, viendo rutas, viendo paradas, lugares donde dormir, donde poner gasolina, donde todo, leyendo blogs de gente, contando sus experiencias, qué recomiendan, qué no recomiendan. Y la verdad que me sentí que era muchísima información. Me frustré un poquito, digamos, porque parece que esta no es una ruta normal, digamos, es más complicada. Así que hoy decidí pasar todo el día organizándome para la entrada a Canadá. A ver, Lexi, vamos. No tiembles, mi amor. It's okay. ¿Vamos al baño? ¿Let's go party? Yes. Hoy en la mañana llamé a un lugar de ruedas, así que voy a cambiar las 3 ruedas que me faltan de la camioneta. Necesito hacer esa ruta con ruedas nuevas porque dicen que tiene unas partes de tierra, que hay muchos lugares en que no hay muchos pueblos. Es una ruta complicada por lo que tengo entendido, no sé, nunca la he hecho, así que quiero estarme segura de todo, especialmente de las ruedas, porque sé que aunque le quedan unas cuantas millas por delante, se necesitan cambiarlas especialmente para este viaje. Come on, let's go. La cita para las ruedas es al mediodía, a eso de la 1 de la tarde. Así que ahora lo que voy a hacer es ir al supermercado para comprar butano para el hornillo para poder cocinar y propano porque sé que va a estar frío allá. Aunque estemos en verano, sé que va a estar frío. Los máximos de temperatura son más o menos de unos 70 grados Fahrenheit. Así que, gente, hoy les traigo el día de preparaciones para ir a Canadá. Una cosa que también necesito comprar es musgo, pero yo le llamo musgo porque hice la traducción así, pero en realidad se llama peat moss. Es esto de aquí, que esto va en el inodoro, en la parte de los sólidos, y esto es enorme en realidad, me va a durar un año. Yo ya tenía uno de estos que terminé dejando la mitad en la casa de una amiga en Virginia, porque son enormes y las separo con las bolsas Ziploc de 1 galón y pongo 2 galones en el inodoro una vez al mes, que se limpia y se cambia todo, pero no me queda. Y como voy a entrar a Canadá y después a Alaska y no sé muy bien cómo funciona todo eso allá, sé que la ruta que voy a hacer no hay tantos lugares para parar, no hay tantas ciudades grandes, así que mi amigo aquí se viene conmigo. Aparte que es barato porque sale $15.94. It's like one on top of the other one, so I need, you know, if I take this one out, everything is gonna fall. I get it. Thank you, sir. El señor aquí que me está ayudando, que al final no pude sacar uno. Thank you. Thank you, sir. Yo luchando para sacar el musgo y al final no pude, tuve que pedir ayuda. Tampoco quería ensuciarme mucho. Ahora estoy buscando la parte de camping, que es donde voy a encontrar el butano y el propano. ¡Yay! Lo encontramos. Y aquí tenemos propano, que esto se usa con mi estufita, que por cierto es como esta de aquí. Y me voy a llevar 2 de estos porque aparentemente hace mucho frío. No hay butano. En la camioneta me quedan 2 botellitas, pero aquí no hay. Yo sabía que esto podía pasar porque siempre me pasa. De todas formas me quedan unos cuantos Walmart por delante antes de perderme en la nada de Canadá. Mirá lo que encontré, gente. Este de aquí es lo que yo estaba buscando. Sale $26. Yo quería comprarlo usado en la tienda, pero es para ver los DVDs que encontré la otra vez. Y como sé que en esta ruta no voy a tener casi internet, me va a servir bastante. Ahora comprar un poco de comida y listo. Para Leski, esta es tu nueva comida. ¿Te gusta? ¿Sí? Y unas golosinas también para los dientes. Y por supuesto, sopas para el invierno.
Bueno, llegué a la lavandería. Estoy en la mitad del downtown aquí en esta ciudad, que la verdad es muy bonito. Y voy a preguntar a ver si tienen máquinas a monedas, porque ese es el gran problema de lavar la ropa cuando estás viviendo en una camper aquí en Estados Unidos. Es el tema de las monedas, porque si tengo que comprar la tarjeta, meter el dinero, no usarlo todo y encima después perder esa tarjeta y ese dinero. Vamos a ver qué onda. ¡Wow! Uno de las mejores lavanderías que he visto. Y no, mi gente, no son de monedas. Hello. Genial, genial. Primera vez que veo esto. Pago la tarjeta y me sale $1, pero después me van a devolver el dólar de esa tarjeta que pagué y también el dinero que hay adentro. Así que no tiene por qué ser de monedas. Primera vez que encuentro eso. Estoy súper emocionada con esta lavandería. Así que vamos a lavar la ropa. Que por cierto, como sabía que tenía que venir a lavar, no he lavado nada a mano como a veces lavo para mantener un poco. Sé que este es mi lavado mensual. En algún lugar de por aquí está mi bolsa grande acá, con todas las sábanas y todas las frazadas y toallas. Todo a lavar. Hay que aprovechar cada vez que hago esto, que lo hago una vez al mes. Hago un lavado general de absolutamente todo. Los 3 juegos de sábana que tengo y todo. Porque si no, ¿para qué vengo, no? Le tocaron hasta las cortinas. Bueno, vamos a hacer esto. Pongo el 20. Push the red. Perfect. Thank you. Vamos a hacer magia. Tengo todo esto para lavar con tan solo $20. Vamos a ver qué pasa. Bueno, hay cosas que no pude poner a lavar, como esto y el acolchado, pero por lo menos las cosas más importantes, las sábanas, las toallas y la ropa sucia van a estar limpias para todo este viaje hacia Alaska. Ya que estamos, me pongo en el lugar de los niños a mirar televisión y esperar. Mira, no me había dado cuenta, se supone que es una lavarropa la televisión. ¡Wow! ¡Qué bueno que está este lugar, eh! Es carísimo. Les cuento que es uno de los lugares donde he venido a lavar ropa más caro. Pero nada, o sea, en el lugar donde está y todo se nota que iba a ser así. No me queda de otra. Entro mañana a Canadá, me parece. Así que hay que aprontarse. Estoy un poco nerviosa, gente. Tengo que contarles que estoy un poco nerviosa o bastante. Porque es como que no sé lo que me espera, ¿me entiendes? Es otro país, Canadá es otro país. Y yo estoy tan acostumbrada a viajar a Estados Unidos, pero esto es como una prueba de fuego para cuando empiece la Panamericana. Bueno, listo con el lavado de ropa. Ahora vamos a cambiar las ruedas. Te digo que creo que tuve suerte. Hoy de mañana llamé y me encontraron unas ruedas como a menos de $145, $150. Así que las vengo a chequear ahora. No sé si todavía ya llegaron. Pero lo bueno de esto es que no me salen $250 y son all season. Para que tengan una idea, estas son las mías viejas. Esta es la más gastada de todas. Luego esta, en realidad, esto no está tan mal. Me dijeron que podían dar más de 1000 millas, pero decidí cambiarlas antes de llegar a Alaska porque ese terreno es bastante complicado y bueno. Finalmente, después de 3 horas de espera, han llegado las ruedas y se las van a colocar. ¡Uy, qué emoción! Por lo menos tienen café.
¡Está frío! Imagínate, hace 3 horas que estoy esperando que lleguen las ruedas, que estaban atrasadas, digamos. El café está helado. Lesky ahí hecha bolita. Y yo me voy a agarrar una revista. Mira esto, qué hermosura. Ruedas nuevas, ruedas nuevas. Opa. Hasta con los pelitos y todos estamos, Otra más acá. Huelen a nueva. Eso es lo importante. Bueno, mi gente, el día de hoy ha culminado, está lloviendo, todavía me faltan cosas para hacer. Mañana arranco hacia Canadá, pero antes de pasar la frontera, tengo que pasar por el banco a buscar cash para poder meterme a Canadá y hacer los cambios de dinero allá. Y ahora nada, buscar un lugar donde dormir y bueno, veremos mañana.